21 de mayo se celebra el Día de las Glorias Navales por la conmemoración de la Batalla Naval de Iquique, la cual se dio lugar un 21 de mayo de 1879 en el contexto de la Guerra del Pacífico. Esta fue una guerra entre el Estado de Chile y los estados de Bolivia y Perú, cuya consecuencia fue el fortalecimiento de los capitales ingleses y extranjeros para asentar su dominio sobre el salitre en la zona del Norte Grande, zona disputada por los tres estados. La Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre se desencadena en febrero de 1879 con la ocupación militar del ejército chileno de la ciudad boliviana de Antofagasta, en respuesta al establecimiento de un impuesto por parte de Bolivia a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, controlada en un 42% por los ingleses de la Casa Gibbs y compañía y en un 29% por el empresario chileno Agustín Edwards Osandón. Era una perfecta excusa para la burguesía inglesa y chilena para afianzar su control sobre la minería salitrera de Tarapacá y Antofagasta, a la vez que una atractiva salida a la recesión económica que imperaba en Chile en aquella época. El telón de fondo de la Guerra del Pacífico era la crisis económica abierta desde 1873, la cual se fue haciendo más fuerte y en 1879 provocó una caída abrupta de los precios del cobre, salitre y el trigo, que eran los principales productos de exportación de Chile. El mismo escenario de crisis internacional hace que las burguesías bolivianas y peruanas decidan entrar a la guerra. Como plantea el historiador Luis Vitale, estas entran a la guerra no solo para defender sus riquezas salitreras de la burguesía chilena, sino también esperanzadas en que un resultado favorable les permitiría remontar la grave crisis económica y afianzar sus posiciones dentro del orden latinoamericano. Estas burguesías fueron apoyadas por Estados Unidos, potencia de América del Norte, que con la venta de armas a Bolivia y Perú buscaba aumentar su influencia dentro de la zona del Pacífico y hacerse de nuevos mercados. Gran Bretaña, por su parte, invirtió en una victoria chilena enviando lanchas, buques y armas, luego de que el Parlamento de Chile diese garantías a los capitalistas británicos de que sus derechos sobre las salitreras no serían tocados. En 1883 termina la Guerra del Pacífico, pero en realidad los únicos vencedores son los capitales ingleses, quienes en 1882 ya eran dueños de un 32% de la explotación salitrera, pero que en 1890 ya lo eran en un 70% de las oficinas salitreras. Sin embargo, esta guerra la pelearon los pueblos de la zona, que en nada se veían beneficiados de que fueran ingleses o norteamericanos quienes explotaran el salitre. Aún más empobrecidos con la crisis, no cambiarían sus vidas cambiando los dueños de estas salitreras. Eran los hombres a los cuales la clase alta se refería como indios, cholos, borrachos, flojos e ignorantes, quienes fueron obligados a morir en una guerra que nunca les benefició. Para afianzar el poder capitalista de chilenos y extranjeros que se hacían de nuestros recursos naturales, mucha sangre obrera tuvo que correr. En 1907, una huelga en las salitreras del desierto de Tarapacá fue violentamente reprimida por el Estado chileno, conocida como la Matanza de la Escuela Santa María, donde cayeron obreros chilenos, peruanos y bolivianos. Las comunidades indígenas, habitantes originarias de las zonas del desierto y el altiplano, también fueron desplazadas respecto de la guerra y los resultados que ésta tuvo. Los principales vencedores fueron los intereses imperialistas sobre nuestros recursos naturales, junto a los intereses de la burguesía criolla, y hasta hoy podemos ver cómo las burguesías de nuestros países siguen utilizando estos supuestos conflictos limítrofes para alentar políticas nacionalistas y discursos chauvinistas que no hacen más que dividir a la gran clase obrera en toda Latinoamérica, y a nivel mundial es una misma clase explotada y empobrecida en favor de los proyectos económicos de la clase capitalista dominante. A 143 años de la Guerra del Pacífico por el salitre, el Día de las Glorias Navales se sigue celebrando. Este 2022 se retomará el desfile oficial en Valparaíso, que contará con la presencia del presidente Boric, de su ministra de Defensa del PS, Maya Fernández, de Álvaro Elizalde, presidente del Senado, y de Juan Fuentes, presidente de la Corte Suprema, quienes compartirán la celebración junto a más de 2.000 representantes de las Fuerzas Armadas y de orden. En la clase trabajadora tenemos que tener la memoria viva y recordar que ninguna de las glorias del ejército nos producen honor, sino vergüenza,
ya que es la historia de una institución corrupta que ha robado descaradamente miles de millones de pesos y que tiene su historia manchada con la sangre de trabajadores, trabajadoras, sus familias, de estudiantes, campesinos, pueblos originarios y pobres, de las decenas de veces que han arremetido en contra de los sectores populares, en defensa de los intereses empresariales y en contra de las legítimas luchas del pueblo. Ninguna gloria ni celebración para el ejército asesino.